Abre, enciende tu Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 24. Vamos a estar leyendo 3-4 versículos, del 24 al 27, un pasaje corto, pero es un pasaje empaquetado de contenido. Manera de introducción a alguna de las cosas que yo necesito decir en esta mañana o quiero decir acerca del texto. Hace unos días atrás que la comunidad evangélica internacional fue sacudida, por así decirlo. Algunos de ustedes ya conocen la noticia, cuando se enteró que el ex pastor Joshua Harris estaba anunciando su divorcio y peor aún, anunció que había abandonado la fe cristiana. Joshua Harris fue el autor del libro I Kissed Dating Goodbye, o Dije adiós al cortejo, dije adiós al noviazgo, un libro que en su momento en inglés vendió 1.2 millones de ejemplares, un pastor de una mega iglesia con una doctrina sólida, predicador de un evangelio bíblico, predicador de la gracia bíblica, donde en ningún momento en su vida anterior había dado el menor indicio de una desviación doctrinal, y hoy, de acuerdo a sus declaraciones, suena casi como un ateo. Yo creo que hay grandes enseñanzas. Hay mucha gente con la esperanza de que él pueda regresar al camino, y ciertamente yo creo que no debiéramos perder esa esperanza. Pero me atemoriza el hecho de que quizás no sea el caso. Tú puedes leer Hebreos 6 de un grupo de personas que probaron del don celestial y gustaron de la buena palabra. Y el texto dice que si ellos se desvían es imposible retornarlo para arrepentimiento. Oramos que él no esté en ese grupo. Pero pensando en el texto de hoy, lo que acaba de ocurrir recientemente, no hay duda que hay una gran diferencia entre profesar la fe y poseer la fe. Tú puedes profesar la fe y no poseerla, y aquellos que solo la profesan se van a desviar, porque 1 Juan 2:19 es clara cuando dice salieron de nosotros, pero en realidad nunca eran de nosotros, y la razón por la que salieron de nosotros fue para poner en evidencia que nunca lo fueron. En un artículo que yo escribí para la Coalición por el Evangelio hace un tiempo reciente atrás, que tenía que ver con el hecho de que la vida cristiana es un maratón y no una simple carrera, yo decía que, y quizás no sea una idea original, pero decía que la mejor evidencia de que verdaderamente yo soy cristiano y de que verdaderamente he madurado es la prueba del tiempo. La prueba del tiempo, la perseverancia en el camino de Dios de manera constante por un largo periodo de tiempo. Hay algunos que han pagado el precio, un alto precio, como el apóstol Pablo, y han llegado hasta el final y terminaron pagando con su propia vida. Hay otro grupo que ha perseverado por un largo tiempo, pero no hasta el final. Es triste que justo esta semana un libro escrito por Paul David Tripp, que se llama Un llamado peligroso, A Dangerous Calling, diciendo que el pastorado es un llamado peligroso, tiene un endoso, o varios endosos en la parte de atrás. Tiene 5 personas que endosaron el libro. De esos 5, 3 están fuera del ministerio. Y uno de ellos es Joshua Harris. Una gran tristeza porque no sabemos de los que están aquí o de los que estamos aquí cuántos permanecerán. Hay otro grupo que, habiendo escuchado el mensaje una y otra vez, nunca dieron el paso de abrazarlo y nunca se comprometieron y van camino a la condenación eterna.
aquellos que se exponen a la verdad, al Evangelio de manera recurrente sin abrazar las demandas del Evangelio, están coqueteando con la verdad. Ese es el título de mi mensaje. Y coquetear con la verdad tiene consecuencias dolorosas, duraderas, severas y tan duraderas que pudieran ser para toda la eternidad. En la palabra hay un par de personajes, o más de un par, que coquetearon con la verdad. Herodes Antipas, aquel que decapitó a Juan el Bautista, fue un hombre que coqueteó con la verdad y terminó en la condenación. Escucha lo que el texto de Marcos 6, si mal no recuerdo, nos dice acerca de Herodes y Juan el Bautista. Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo. Herodes sabía que Juan el Bautista era un hombre justo y santo. La combinación de esas dos palabras no es común. Y lo mantenían protegido. Lo tenía en la cárcel, pero protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Herodes llamaba a Juan el Bautista, parece que de vez en cuando le escuchaba, se quedaba con la boca abierta, perplejo, no es una palabra común tampoco. Wow. Y sin embargo, llegada la hora, él decidió complacer a su esposa y decapitarlo. Él estuvo coqueteando con la verdad. Juan le dijo a Herodes: no te es lícito vivir con Herodías, la mujer de tu hermano Filipo. Ella se llenó de resentimiento y en su resentimiento decidió quitarle la vida a Juan el Bautista y diseñó todo un plan para lograrlo. La palabra de Dios nos recuerda una y otra vez lo serio que es oír la verdad y rechazar la verdad. Al final de la década de 1990 yo escuché un mensaje acerca del texto que voy a exponer, predicado por Ravi Zachariah, uno de los grandes apologistas y uno de los hombres quizás más brillantes que el mundo cristiano tenga en el día de hoy, y él le llamó Flirting with the Truth, o coqueteando con la verdad. De manera que yo estoy tomando prestado el título para evitar el plagio, quiero decirlo, y poder exponer este texto, pero de una manera muy diferente a como él lo hizo. Su exposición fue brillante, eso es típico de este gran pensador, pero su abordaje fue más bien filosófico, porque eso es lo que él es. Tiene una mente muy filosófica, a pesar de que es un cristiano comprometido. Mi abordaje es un abordaje pastoral para las ovejas y para quizás algunos o muchos, no lo sé, que todavía no son ovejas, pero que al escuchar el mensaje pudieran abrazar la verdad y llegar a ser parte de la familia de Dios. Quizás gente que está considerando la posibilidad de la fe cristiana como el camino a seguir. Pero yo quisiera que me permitan, como siempre, refrescar su memoria para que podamos ver exactamente dónde nos encontramos. El apóstol Pablo, recuerden, había llegado a Cesarea acompañado de un grupo de militares que fueron protegiéndolo después que se había formado un complot y habían unas 40 y tantas personas que habían hecho juramento de no tomar ni comer nada hasta no matar a Pablo. Y eventualmente el comandante se enteró, lo envía a Cesarea, él llega a Cesarea y entonces allí también llegaron autoridades judías del Sanedrín, incluyendo el sumo sacerdote, y llegaron acompañados también de un abogado de nombre Tértulo para presentar sus acusaciones contra Pablo. Vimos como las acusaciones de este abogado fueron precedidas de una gran lisonja que él dio a este gobernador, que estaba caracterizado por una vida de crueldad. Sin embargo, él habló de la bondad y de las grandes cosas que este hombre había hecho por el pueblo hebreo, todo lo cual era mentira. Félix tenía una reputación completamente diferente. Eventualmente el apóstol Pablo puede defenderse, presenta su defensa de una manera mucho más escueta, y en su defensa presenta su testimonio y termina hablando de un juicio final o de una resurrección final,
de la cual participarán los justos y los impíos. Esta fue la primera vez que Festo, como gobernador, tenía la oportunidad de escuchar al apóstol Pablo. Él sabía en la presentación de Pablo que este era un hombre inocente, pero como le faltaban convicciones, él quiso no soltarlo aún y dijo, bueno, vamos a reservar el veredicto hasta que venga el comandante Lisias, que no sabemos si llegó a ir, y entonces nosotros vamos a resolver tu caso. Sin embargo, mientras tanto, él dio órdenes de que a Pablo lo tuvieran bien guardado en la prisión y le dieran completa libertad para que sus amigos pudieran venir y ministrarle, como dice el lenguaje original. Y eso es donde estamos. Tenemos a Pablo en prisión con completa libertad para ser libertado por sus amigos. Y ahora vamos a continuar en el versículo 24 del capítulo 24 hasta el versículo 27 y con eso cerramos ese capítulo. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Nada nuevo debajo del sol. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. 2 años por hacerle un favor a los judíos en prisión. ¿Qué pecado habría cometido Pablo para ser tratado de esa manera? No, ninguno, que él era un representante del Evangelio de Cristo. El gobernador Félix había oído ya a Pablo hablar una vez, por esta vez viene su mujer, Drusila, y algunas traducciones o textos bíblicos de otro tiempo, diferente a los textos bíblicos de donde esta traducción se produjo, dejan ver como que la iniciativa vino de Drusila, su esposa. Yo tengo que hablarte un poquito de la familia de Drusila para que tú entiendas delante de qué pareja que Pablo está, cuál es la audiencia de Pablo. Drusila era hija de Herodes Agripa I, y Herodes Agripa I es el Herodes que aparece en el capítulo 12 del libro de los Hechos, de quien hablamos, y quien fue responsable de mandar a decapitar a Jacobo, el apóstol Jacobo, el hermano de Juan. El texto dice en el capítulo 12 que en un momento dado que él apareció ante el pueblo vino y al oírlo hablar dijo, wow, estamos oyendo la voz de Dios, no la voz de un hombre, y que como Herodes no le dio la gloria a Dios, un ángel del Señor vino y le quitó la vida ipso facto y que se llenó inmediatamente de gusanos y se lo comieron los gusanos. Esa es una buena ilustración de que en el Nuevo Testamento, en la era de la gracia, nuestro Dios no ha dejado de ser un fuego consumidor. Eso es una buena ilustración que jugar con la gloria de Dios no es algo que Dios toma a la ligera. Yo creo que si hay algo que queda claro en la palabra del Señor es que el ser humano necesita entender que si bien es cierto que nuestro Dios es lento para la ira, no es menos cierto que Dios manifiesta su ira diariamente en este planeta, porque Él mismo así lo ha revelado. Escucha Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, distorsionan la verdad, cambian la verdad, dependiendo de la traducción que usted tenga. De manera que Dios toma estas cosas extremadamente en serio y la muerte de Herodes Agripa creo que es una ilustración de cómo el juicio de Dios ocurre en ocasiones. Drusila no solamente era la hija menor de este Herodes Agripa I, era también la nieta de Herodes el Grande, el responsable de la matanza de los niños de 2 años de edad o menos, cuando Cristo tenía más o menos esa edad, si recuerdan el relato de los evangelios, porque trataba de eliminar el futuro potencial
del rey judío que a él le habían dicho que había nacido. De manera que Drusila no viene de una familia moral ni piadosa en lo más mínimo. Era una joven judía que, de acuerdo a la historia, era extremadamente bella, preciosa. Por su parte, Félix era un hombre inmoral y sin escrúpulos. Drusila, de hecho, era su tercera esposa. Y él la había seducido y la había traído, se la había quitado, por así decirlo, a un rey de una comunidad pequeña de nombre Asiso y se la llevó con ella, pero ella participó de la huida, por así decirlo. De manera que tú tienes una idea ahora, que a Pablo lo han llamado a testificar de una pareja que el esposo tiene poder, pero que tienen mente y corazones perversos. Tú tienes a un hombre de corazón noble y piadoso frente a una pareja de corazón perverso, como te acabo de decir. Tú tienes a un hombre de corazón íntegro frente a una pareja sin escrúpulos. Tienes a un hombre manso como Pablo frente a un Félix que es un hombre implacable. Tienes a un hombre que quería complacer a Dios únicamente, Pablo, y de frente a un hombre que solamente le interesaba complacerse a sí mismo. Yo me puse en las sandalias de Pablo y pensé, el día que me llamen o me llamaran potencialmente a hablarle a esta pareja, yo creo que eso es como una oportunidad intimidante para hacer eso. Y yo no sé si me hubiese tocado tener la oportunidad de hablarle a esa pareja. Yo no estoy seguro qué tipo de sermón yo le hubiese traído. Sin embargo, en el texto tú puedes ver la estrategia de la predicación que el apóstol Pablo usó, porque lo primero que nos dice el versículo 24, que Pablo le habló de la necesidad de tener fe en Cristo Jesús. Le habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Y si le habló acerca de la fe en Cristo Jesús y tú conoces las enseñanzas de Pablo, yo creo que tú puedes más o menos especular sanamente que debió haberle comunicado, debió haberle enseñado que la única forma de obtener salvación es poniendo tu confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz y poderlo reconocer a Él como el único camino, la verdad y la vida, y que no hay ningún nombre debajo del cielo que no sea Cristo Jesús, por medio del cual tú puedas ser salvo. Yo creo que algunas de esas cosas debieron haber estado ahí en esa enseñanza para hablarle de la necesidad de la fe en Cristo Jesús. No creo que nosotros estaríamos pecando si asumimos cosas como eso. De que Pablo le habló de que Cristo es el único camino y que le habló de su sacrificio. Ahora, si Pablo le habló de la necesidad de la fe en Cristo Jesús, de ahí en adelante, o ese tema, cómo él lo expuso, yo creo que el texto nos dice, él hizo un sermón de 3 puntos, el único sermón de 3 puntos que yo he encontrado en la Biblia, pero aquí hay uno. Versículo 25, él le habló de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Ahí están los 3 puntos. Vamos a hablar de esas 3 cosas y vamos a pensar acerca de lo que la Biblia dice de esos 3 puntos y en particular lo que Pablo escribió acerca de esos 3 puntos. Ya que no está aquí, vamos a especular sanamente qué pudo haberle Pablo dicho acerca de cada uno de esos puntos. La justicia. Algunos piensan que como este hombre, Festo, era un hombre injusto, que posiblemente Pablo le habló de la necesidad que él tenía de cambiar su injusticia por la justicia de los hombres. Don't think so, como dicen en inglés. Yo no creo que de eso era que Pablo estaba hablando, porque cada vez que tú encuentras en el Nuevo Testamento la palabra justicia asociada inmediatamente con salvación, está hablando de otra cosa, está hablando de la santidad perfecta que un hombre requiere para entrar al reino de los cielos. O está hablando de la perfección moral que tú y yo requerimos, o que Dios tiene en su carácter, en sí mismo, y que tú y yo requerimos para entrar a la eternidad. O habla del carácter justo, sin pecado de Cristo, que yo necesito para
poder tener salvación. De manera que, como Pablo le habló de la necesidad de tener fe en Cristo Jesús, cuando el texto me dice que le habló de justicia, yo entiendo que le está hablando de ese carácter moral justo, santo, perfecto que él requería y que él no tenía y que solamente pudiera ser encontrado en la persona de Jesús. Esa es la razón, lo que acabo de decir, es la razón por la que Cristo, enseñando en el Sermón del Monte en 5:20, dice que si vuestra justicia, ahí está nuestra palabra, no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para los judíos de ese judaísmo del primer siglo, que estaba bastante distorsionado, la justicia era más bien algo externo, que podía ser reducido en la memorización de la ley, en el dar de una manera, ¿verdad?, que otros se enteran que estoy dando, que soy generoso. Pero Pablo estaba listo para hablarle de otro tipo de justicia, de una justicia que tenía que ver con un cambio del corazón. De una justicia que produce un cambio del corazón que lleva entonces a un cambio de valores, que lleva a un cambio de lealtades. Nosotros tenemos lealtades que hacemos en el mundo, con el mundo, lealtades con el dinero, lealtades con amigos que realmente están caracterizados por una vida pecaminosa. Tenemos lealtades en asociaciones de negocios que no debiéramos tener. Tenemos lealtades con una serie de ídolos que no debieran estar en nuestro camino. Tenemos un cambio, cuando esta justicia se apodera de ti, nosotros experimentamos un cambio de prioridades con las cuales vivimos. Y hay ídolos que comienzan a ser destruidos para poder entronar a Cristo Jesús. Pablo estaba hablando de esa justicia que es más interna que externa, pero que tiene una manifestación externa a la hora de vivir. Los escribas y fariseos estaban más acostumbrados a una justicia caracterizada por actos externos de aparente piedad, pero con un corazón lleno de maldad y malas intenciones. Los escribas y los fariseos llegaron a pensar que la ley debía ser memorizada, la cual estaría bien, pero todo el tiempo viviendo en violación de la ley. Se habían hecho expertos en aspectos minuciosos, pequeñitos de la ley, mientras vivían continuamente en incongruencia con los aspectos más importantes de dicha ley. Por eso es que Cristo le dice en Mateo 23, lo que voy a leer en un momento, pero en ese capítulo hay 7 ayes. Ay, escribas y fariseos. Yo quisiera leerte solamente uno a manera de ilustración. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Imagina que si tú hubieses sido uno de ellos oyendo esto. Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Cristo reconoció que en la ley habían cosas de mucho peso y cosas de menor peso, y le dice: ustedes están cumpliendo con el diezmo, eso es algo importante, pero ¿sabes qué? Hay cosas más pesadas que el diezmo con las cuales ustedes no cumplen, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Cristo no le estaba diciendo: las cosas de menor peso no tienen que hacerlas. No, deben hacerla, pero debieron haberse especializado en las de mayor peso sin dejar de cumplir las demás. Ese párrafo comienza con un ay. En la cultura hebrea habían lo que ellos llamaban oráculos, 2 tipos de oráculos o formas de Dios a veces expresarse. Habían oráculos de maldición que comenzaban con un ay, y oráculos de bendición que comenzaban frecuentemente con un bienaventurado. Salmo 1, bienaventurado el hombre, que eso es un oráculo de bendición. En otras palabras, los escribas y los fariseos confiaban en su religiosidad.
que consistía en rituales de la ley, en repetición de lo que la ley decía, el Shema, Deuteronomio 6:4, que lo recitaban todos los días, hasta el día de hoy. Escucha, oh Israel, el Dios es uno, etcétera, etcétera. Ellos diezmaban fielmente, pero con corazones que estaban completamente divorciados, fuera de sincronía con el espíritu del ofrendar. Ellos conocían el contenido de la ley, no hay duda de eso, pero no se conformaban a dicha ley. Había como un divorcio entre lo que ellos decían creer y lo que ellos vivían. En otras palabras, su enseñanza era mucho mejor que su práctica. Por eso que Cristo les dice en una ocasión, haced como ellos dicen, porque la enseñanza era relativamente buena, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque su práctica era horrible. Y esa dicotomía entre lo dicho, lo enseñado y su vivencia los delataba y ponía en evidencia de que ellos verdaderamente no eran creyentes. Ese día, cuando Pablo le habla a Drusila y a Félix acerca de la justicia en conexión con la salvación, es de eso que le está hablando. Sobre todo a Drusila, que es judía y que sabe de qué estaba hablando Pablo cuando decía la justicia de Cristo Jesús consiste en esto, pero no es esto lo que te va a dar salvación. Y Félix no era ignorante, porque en el texto anterior que leímos el domingo pasado, o el domingo anterior al pasado, se nos dice que él estaba familiarizado con el camino. Él había oído cuáles eran las enseñanzas del camino. De manera que eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Y Pablo estaba, si tú piensas en el trasfondo cultural del momento, Pablo tenía griegos a su alrededor, y para los griegos realmente lo que quizás le iba a traer salvación al hombre y satisfacción era la filosofía griega, pero la filosofía humana es vana, está vacía. Los romanos habían hecho grandes avances en las leyes. Esa es la razón por la que Pablo tiene como ciertos derechos, que como ciudadano romano él podía apelar al César, no lo podían latigar si no se llevaba primero a juicio. Entonces ellos confiaban en el orden y el avance que habían logrado en las leyes. Los hebreos, por otro lado, estaban confiando en la moralidad de la ley para la salvación. Y ahora Pablo le está hablando de cuál es la llave que abre la puerta de la entrada al reino de los cielos, y comienza por la justicia que entendemos. Estaba hablando de la justicia de Cristo Jesús. Cuando Pablo hizo eso, él se jugó su vida, porque él estaba frente a un hombre que pudo haberse airado cuando Pablo comienza a moverse en una dirección que eventualmente iba a tocar justamente sus prácticas. Pero cuando tú llegas a aquilatar el Evangelio, pero lo que el Evangelio es, tú te das cuenta que el Evangelio vale la pena que tú te juegues la vida, tu reputación, tu profesión, tu humillación y cualquier otra cosa que tú necesitarías jugarte. Pablo le habló de la justicia de Cristo Jesús, que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en él, de esa justicia que le está hablando, de esa perfección moral. Número 2, Pablo les habló del dominio propio. Esta pareja no tuvo dominio propio. Ni Félix, que vivió a expensas de los deseos de la carne, ni Drusila, que aparentemente usó su belleza para al casarse con Félix obtener dinero, poder, estatus, prestigio. De manera que esta no era una pareja moral. Pablo le habló del dominio propio, pero él no le habló de la fuerza de la voluntad. La fuerza de la voluntad y el dominio propio son dos cosas completamente diferentes. La fuerza de la voluntad es la habilidad que el ser humano tiene, creyente o no, de hacer un esfuerzo para tratar de conseguir lo que él quiere conseguir. Pero ese esfuerzo es limitado, él mismo es dominado
con frecuencia por sus deseos, por sus pasiones, y es un deseo pecaminoso que va detrás de deseos o de metas igualmente pecaminosas. Por otro lado, la habilidad que el hombre tiene de continuar persistentemente hasta llegar a su meta no es muy confiable, es altamente deficiente, como la historia ha probado. El dominio propio es otra cosa. Pablo está hablando de dominio propio. Eso es lo que ellos dos no han tenido. Eso es lo que ha llevado a 3 esposas en el caso de Félix. Eso es lo que ha llevado a que Drusila dejara a su esposo por otro lado. Dominio propio es una habilidad sobrenatural, es el fruto del Espíritu. Es una habilidad dada por Dios mediante el Espíritu Santo que mora en el creyente para que él pueda llevar a cabo la voluntad de Dios que revela el carácter de Dios. Que déjame decir eso otra vez para aquellos de nosotros que somos más lentos. El dominio propio es una habilidad sobrenatural dada por Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros para llevar a cabo su voluntad, y esa voluntad es reveladora de su carácter. Dada la vida de desenfreno de Félix, no es por accidente que Pablo decidió hablarle del dominio propio. Pablo fue un predicador, estratega extraordinario. Le voy a hablar, tengo que hablar de la justicia que ellos necesitan para entrar al reino de los cielos. Tengo que hablar, eso es salvación. Tengo que hablarle de santificación, dominio propio. Eso es fruto del Espíritu, fruto de la santificación. Y él se jugó su vida, como se la jugó Juan el Bautista cuando le dijo a Herodes: tú estás viviendo con la mujer de tu hermano y eso no te es lícito y tú lo sabes. Y terminó perdiendo su vida. Hermano, la vida cristiana nunca ha sido una vida segura. No lo fue para Jesús. No lo fue para los apóstoles. No lo fue para Jesús, que terminó en una cruz. No lo fue para los apóstoles, que terminaron martirizados. No lo fue para los reformadores. No lo es hoy en día para aquellos que están viviendo en países donde la fe cristiana es perseguida. Y aquí está Pablo frente a Félix y su esposa, y le predica este sermón sobre la justicia, el dominio propio, y escucha ahora, el juicio venidero. ¡Qué sermón! Quizá Pablo le dice a Félix: ¿tú sabes una cosa, Félix? Tú tienes autoridad ahora, tú puedes dejarme en la cárcel, pero quizá tú debes saber que hay un juicio venidero. Tú estás esperando que venga Alicia, que me pase juicio, pero déjame decirte una cosa, hay un tribunal celestial. En ese tribunal celestial es que se conocen las cosas como son. No es como parecen aquí, no, es como son. Y si hay algo que yo sé, Félix, es que eso que está pasando, que eso donde tú me tienes, esto va a ser revisado en el día final. Porque Pablo mismo le escribió a los Corintios en su segunda carta en 5:10, ¿qué cosa? Que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, Félix y Pablo, para que nosotros rindamos cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Tú no quieres llegar ahí con Cristo en contra. Él es el juez. Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 5, le dice: por tanto, no juzguéis antes de tiempo. En otras palabras, hermanos, no vaya tan rápido. Bueno, Pablo, ¿pero por qué? Escucha. Sino esperar hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga, Pablo. Pero pues yo me muero y me voy entonces sin haber juzgado a nadie. Espérate. El cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y las pondrá de manifiesto, los designios de los corazones, y cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. ¿Escuchaste lo que Pablo está diciendo? Si tú juzgas al destiempo, lo único que puedes hacer es juzgar lo que tú ves, y lo que tú ves tiene un corazón caído y pecaminoso que no sabe muchas veces juzgar bien. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a juzgar no solamente lo que se ve, Él va a juzgar las intenciones y las motivaciones del corazón. Espérate hasta que se pongan las cosas sobre la mesa, todas.
y entonces Dios concederá a cada cual la recompensa que le corresponde. Por eso Pablo dice, no juzga antes de tiempo. Yo estoy tratando de pensar, si Pablo le habló de estas tres cosas, la justicia, el dominio propio y ahora el juicio final, ¿qué pudo Pablo haberle dicho? Bueno, estoy tratando de usar la mayoría de las cosas que mismo Pablo enseñó, bueno, no la mayoría, algunas cosas que Pablo enseñó, pero me imagino que como Pablo fue entrenado por Cristo Jesús, él debió haberle dicho a Félix algunas cosas que la aprendió. Bueno, quizá todas de una u otra manera la aprendió del Señor Jesucristo. Escucha lo que Cristo dice del juicio final en el sermón más famoso que tenemos hasta el día de hoy, el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. En aquel día, ¿cuál día? El día del juicio, el día final. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tú estás llevándote la idea de lo que está pasando aquí. Esta gente llega al tribunal y como que no me están tratando como creyente. Y entonces yo le digo, Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿No profetizamos en tu nombre? Cristo callado. ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Cristo callado. Señor, pero en tu nombre fue que hicimos milagros. Y entonces les declaré, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Tú te imaginas en ese momento crucial, donde la eternidad de tu alma se está jugando, se está determinando, donde tú llegas confiado de que tú has predicado, hecho milagros, tú has hecho de todo en el nombre de Cristo, y que Cristo te dice, apártate de mí, que yo nunca te conocí. Hacedores de iniquidad. Eso tiene que ver con el juicio final. Esas verdades bien entendidas son capaces de hacer temblar a cualquiera. Y yo no sé cuál de ellas Pablo le dijo, pero Félix tembló. Escucha lo que dice el versículo 25, si no me equivoco. Félix, atemorizado, algunas traducciones dicen aterrado, dijo, vete por ahora. Es como que ya no aguanto, vete. Pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Félix se llenó de miedo. Félix no fue capaz, sin embargo, de arrepentirse. Ni ese día, ni los próximos días, cuando Pablo volvió. Félix estaba coqueteando con la verdad. El gobernador no quiso pagar el precio a pesar de su temor. Ken Hughes, un hombre piadoso, ya en sus 70s, escribió un comentario sobre el libro de los Hechos, y él hace referencia al temor experimentado por Félix y menciona dos posibles realidades ante la predicación del Evangelio. Escucha la primera. Número 1, gente que nunca tiembla o nunca ha temblado. Hay mucha gente así. Ha escuchado la verdad, saben que no han abrazado la verdad, que no viven conforme a la verdad, pero ni temen ni tiemblan. Y yo creo que esa gente vive en negación. Yo creo que ellos viven como en otra galaxia, viven distraídos con las cosas de este mundo. Y la razón por la que no tiemblan es porque ellos no se han detenido a considerar la posibilidad y las implicaciones de en el día final pararse delante de un juez con un corazón y una vida completamente sucia
y un juez que, de acuerdo a Job 15:15, ni los cielos son tan limpios o puros para que Él los pueda ver. ¿Tú te imaginas? Nosotros no tenemos la menor idea de esa clase de santidad. Como ellos no han considerado eso, no lo han rumiado, ellos no tiemblan. Esta gente tiene menos sensibilidad que cosas inanimadas de la creación. Cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí a dar los 10 mandamientos, el monte tembló de manera intensa, dice el texto. Eso es algo sin vida. Cuando Isaías tuvo la visión del trono de Dios y lo vio sentado en su trono alto y sublime, el texto de 6:4 de Isaías dice que se estremecieron los umbrales a la voz del que clamaba. Hubo una voz y los umbrales, los cimientos del templo temblaron. Hicieron lo que mucha gente no hace. Y Habacuc, el profeta que no podía entender a Dios porque había tanta injusticia y Dios le había anunciado: yo voy a hacer justicia, yo voy a levantar a los caldeos, a los asirios, que es el mismo pueblo, un pueblo sanguinario, y lo voy a traer contra mi propio pueblo para hacer justicia. Y Habacuc dice: yo no entiendo. Y él dice: bueno, cuando tú lo veas, tú no lo vas a creer. Y entonces de repente el Señor se le aparece y habla con Habacuc. Escucha lo que dice el texto en 3:16. Oí y se estremecieron mis entrañas. Me imagino que los intestinos se movieron. A tu voz temblaron mis labios. Entró podredumbre en mis huesos. Se sintió como sucio, asqueroso, asqueado. Y tiemblo donde estoy. Todo estaba temblando. Ese es Habacuc. Pero hay muchos que no tiemblan ante la realidad de su palabra, que no tiemblan ante la realidad de que hay un juicio venidero. Y por otro lado, el Señor bendice a aquellos que saben temblar ante su santidad. Decía el pastor Steve Brown: si tú nunca has temblado delante de Dios, tú nunca has estado delante de Dios. Si tú nunca has temblado delante de Dios, tú nunca has estado delante de Dios. Y Dios bendice a aquellos que saben temblar ante la realidad del juicio venidero. En Isaías 66:2, escucha: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. Hay un individuo, hay una persona, hay un creyente a quien yo le voy a prestar atención. Escucha quién es: al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Domingo tras domingo, quizá no en el sentido literal, porque te mentiría. Pero cuando yo abro esta palabra y yo sé que yo tengo que predicar la palabra inerrante, infalible, autoritativa, todo suficiente, dada por el Dios santo, 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 y yo tengo que hacer eso a través de labios inmundos y mente caída y corazón caído, a mí se me erizan los pelos de la espalda. Simbólicamente, probablemente, pero eso es como yo me siento. Entonces hay un grupo que no tiembla. Hay un segundo grupo donde está Félix, que tiemblan pero ignoran el temblor. Yo creo que eso es tan peor, porque estos hombres en su rebelión desafían a Dios. Félix se llenó de pavor, pero en vez de responder al temor, que parte de la convicción que está sintiendo, lo que él hace es que manda a Pablo y le dice: vete, cuando tenga tiempo te mandaré a llamar, cuando me sobre el tiempo. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando sea más conveniente volveré a llamarte. Pero Félix ignoró el temblor, aunque lo experimentó.
Déjame hablarte de un grupo de personas que experimentó el temblor en el Antiguo Testamento e ignoró su propio temblor. Pueblo judío, en el libro del Éxodo, capítulo 20, reciben los 10 mandamientos. En el versículo 18 y siguiente dice: y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello, temblaron. Ellos temblaron. Se oyeron la voz de Dios, oyeron los 10 mandamientos, vieron lo que Dios estaba haciendo en su manifestación, y temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Este pueblo oyó la voz de Dios. Este pueblo tembló ante la voz de Dios. Pero a la hora de ir a vivir, este pueblo ignoró por 40 años la voz y los mandamientos que le hicieron temblar. Y a manera de aplicación, nosotros tenemos que quizás preguntarnos, aquello que hemos creído, ¿realmente estamos nosotros ignorando la voz de Dios? Y aquellos que quizás nunca han hecho una profesión, nunca han abrazado la fe cristiana, quizás deban preguntarse: ¿estoy yo coqueteando con la verdad? O quizás aún después de haber creído, quizá el coqueteo con la verdad continúa. Quizás alguien aquí pudiera decir: pastor, pero que usted acaba de leer un pasaje del Antiguo Testamento, es un Dios rígido y un Dios de poca gracia y un Dios de poca misericordia. ¿De verdad? ¿Tú piensas eso? Porque el Dios que yo encuentro en el Nuevo Testamento es el mismo Dios con el mismo carácter, que hace las mismas cosas y promete hacer las mismas cosas. Yo imagino que todo el mundo aquí sabe que el libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento. Yo te voy a leer lo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 12 a creyentes. Mirad que no rechacéis al que habla. Porque si aquellos, Antiguo Testamento, no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. ¿Tú entendiste lo que el autor lo está diciendo? Si aquellos con un pacto de menos promesas, con un mediador inferior que era Moisés, no escaparon al juicio de Dios, mucho menos nosotros, ahora que tenemos mucho mejor pacto con un mejor mediador, si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Escucha ahora el contraste. Su voz hizo temblar entonces la tierra. Sí, él bajó al monte Sinaí, tembló la tierra. Pero ahora él ha prometido, y tú sabes que lo que Dios promete, Dios cumple, diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Nuevo Testamento. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Yo voy a remover, yo voy a menear, por así decirlo, todo lo creado para que permanezca lo único que es inconmovible, que es mi reino. Eso es el Nuevo Testamento, yo te sigo recordando. Por lo cual, versículo 28, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Pablo, pero ¿y por qué tan serio? Porque, no Pablo, perdón, algunos piensan que Pablo escribió a Hebreos, pero no sabemos realmente. Autor de Hebreos, ¿por qué tan seria esta amonestación? Escucha por qué. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pastor, pero cuidado, si usted se equivocó y está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. De manera que el texto nos recuerda, el texto
que habla acerca de Pablo, hablando con Drusila y Félix, él no se intimidó, no se iba a intimidar ante el poder de Félix. Le recordó a Félix, hay un juicio venidero y tú vas a estar ahí en ese juicio venidero. Es como considera lo que tú vas a hacer conmigo, porque esto se va a revisar más adelante. Lamentablemente, en la medida que el texto avanza un par de versículos más, vemos por qué Félix no abraza la fe cristiana a pesar de haber temblado. Versículo 26. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso, o sea, porque tenía la esperanza de que Pablo le diera dinero, acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Qué cosa, ¿eh? El corazón humano no cambia. El pecado del hombre no cambia. La historia no cambia. Solamente cambian los actores. Lo dijimos un par de semanas atrás. El versículo 26 demuestra claramente que Félix, el gobernador, tenía más deseo de dinero que de su salvación. Más deseo de dinero que de su salvación. El texto claramente dice que Félix mandaba a buscar a Pablo con frecuencia, esperanzado en que Pablo le diera dinero para soltarlo. Eso era como muy acostumbrado. Félix no conocía el corazón de Pablo. Félix no entendía que a Pablo no le interesaba el dinero. Ahora escúchame, no era, porque cuando nosotros decimos fulano no le interesa el dinero, usualmente lo que nosotros entendemos es fulano es un tipo sencillo, él como que no está pendiente de esas cosas. A veces entendemos eso. Otra vez decimos, no, es un tipo como desprendido. No, esa no es la razón por la que a Pablo no le interesaba el dinero. A Pablo no le interesaba el dinero porque su mente hacía muchos años que no había estado de este lado de la gloria. Su mente estaba fija de aquel lado de la gloria. Y como de aquel lado no hay nada que comprar ni vender, Pablo no tenía el menor interés en acumular cosas que iban a ser inservibles cuando él entrara y pasara al umbral de la eternidad, por Dios. Donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Y su corazón estaba de aquel lado. Hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Félix no conocía el corazón de Pablo. ¿Tú piensas que Pablo iba a permitir que su corazón se corrompiera con una cosa que a él no le iba a servir una vez él pasara el umbral de la eternidad? ¿En serio? ¿Tú piensas eso? En inglés dirían, ¿Are you kidding me? ¿Tú me estás relajando? Félix no conocía el corazón de Pablo porque sin lugar a dudas Pablo tenía mucho más interés en la salvación de Félix que Félix mismo. Sin lugar a dudas. El hacer mucho dinero es usualmente un deseo. Esto es un análisis, esto no es una acusación. Yo lo que necesito es ayudarte a formar una mente bíblica. El hacer dinero es un deseo, el hacer mucho dinero, usualmente de personas que tienen su mente demasiado en este mundo, donde aquí sí tiene un valor. Esa es la razón. Pero cuando tienes la mente de aquel lado, esta gente tiene poco tiempo para pensar en cómo hacer dinero y tiene más tiempo para pensar cómo hago discípulos con la gente que está a mi alrededor. Por eso es que Cristo nos llama a ser amigos que nos esperen de aquel lado. Hermanos, tú necesitas entender, si tú no has abrazado la fe cristiana, que tú eres un hombre pecador, condenado, camino a la condenación eterna, que tú tienes una salida y una sola puerta, que el camino que lleva a la salvación es estrecho, es angosto, que son muchos los llamados, pocos los escogidos, no hay mucha gente que camina por ese camino, pero que ese camino requiere una humillación
donde yo reconozca mi estado de condenación, mi estado de pecador, donde yo reconozca que hubo un hombre, un rabino judío que hace 2000 años vino, Dios mismo se encarnó, cumplió la ley, fue a la cruz, derramó sangre para el perdón de tus pecados, que te ofreció su santidad, su justicia, que cubre por siempre, como dice la canción, para que tú puedas entrar a la eternidad reconociendo que Él es tu Señor y tu Salvador. Ese es el Evangelio resumido. Ahora déjame hablarte de dos posibilidades más y cierro. Es posible que tú nunca más vuelvas a oír el Evangelio después de esta ocasión. Muy posible. No lo sabemos, pero es posible. Esa es la historia de D.L. Moody, estoy casi seguro que fue él que le ocurrió. Estaba predicando en los años de 1800. Era una gran multitud en la ciudad de Chicago. Él hizo un reto, un llamado a la salvación, mucha gente no respondió. Esa noche ocurrió el gran fuego de la ciudad de Chicago. Tú lo puedes, un buen dominicano, googlear cuántas cuadras se quemaron esa noche. Lamentablemente, un número significativo de personas habían estado ese día en el mensaje de D.L. Moody y sin respuesta. Pasaron de aquí a la condenación eterna. Es posible que tú no vuelvas a oír el Evangelio. No sabemos lo que esta tarde y esta noche tiene o el día de mañana. Hay una segunda posibilidad que yo creo que es todavía quizás peor. Y es que la próxima vez que oigas el Evangelio, tu corazón esté más duro. Y no solamente más duro, imposibilitado de responder al Evangelio. Pastor, ¿y de dónde usted se sacó eso? De la Biblia, porque si no, no me atrevería a mencionarlo. Escucha lo que Cristo dice en Mateo 13, del versículo 13 en adelante. Los discípulos se acercaron y le dijeron: Maestro, nosotros no entendemos, ¿por qué que tú le hablas en parábolas? ¿Por qué que ni nosotros entendemos las parábolas? Explícanos, a nosotros explícanos, pero yo no sé qué van a hacer aquellos. Y el Señor le dice: no, lo que pasa es que a ustedes se le ha dado el derecho de llegar a entender los misterios del reino de Dios. A ellos no. ¿Pero por qué? Escucha la respuesta. Mateo 13, del 13 al 15. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje mucho más llano. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Están bajo juicio. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. ¿Se acuerdan de los milagros que Cristo hizo y los milagros, y nunca entendieron que ese era el Mesías que hacía los milagros? Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. La Biblia de las Américas y la mayoría de las otras Biblias más literales dicen: no pueden entender, no pueden oír, no pueden ver, no sea que se arrepientan y yo los sane. En otras palabras, no le está permitido su arrepentimiento. El juicio fue decretado. Y por eso yo decía, en el caso de algunos, hay la posibilidad de que la próxima vez que oigan el Evangelio, su corazón está más duro y su mente más incapacitada. Hermano, esto es serio. Y eso lo tipificó Félix. Él coqueteó con la verdad. Más de una vez mandaba a buscar a Pablo. Herodes sabía que Juan el Bautista era un hombre justo y santo. Se quedaba perplejo, le gustaba oír a Juan el Bautista y él terminó decapitándolo. Coquetear con la verdad, no responder a la verdad,
es un asunto sumamente serio y que un día tiene un término y no hay otra oportunidad. De manera que yo quiero que tú puedas rumiar eso en el día de hoy. Porque para aquellos que somos creyentes, quizás no sea de la misma manera, pero jugar con la verdad y no tomar en serio la verdad, mostrando un cambio radical de tu estilo de vida. Mientras más oyes la verdad y menos muestras el cambio, más serio es tu condición delante de Dios.